Hola a todos, mi nombre es Lorena Villalba y en estos minutos voy a tratar de hablar un poco acerca de las actualizaciones de las nuevas guías de aorta. Este documento es interesante ya que surge a partir de la actualización y unificación de dos patologías diferentes, dos documentos que ya fueron previamente publicados, que son la guía del 2014 de patología aórtica y la guía de enfermedad vascular periférica del 2017. Y ambas constituyen las guías actuales de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología. Hasta ahora es la más extensa, incluyendo nuevas recomendaciones y nuevas actualizaciones. ¿Y cuál es la justificación de los autores a la hora de, digamos, publicar un documento en conjunto? Bueno, es el manejo holístico y multidisciplinario, ¿sí? Entendiendo la aorta y arterias periféricas forman parte de un mismo sistema arterial, por lo tanto, digamos, combinar ambas guías nos van a aportar recomendaciones consistentes y estandarizadas para el manejo de enfermedades arteriales y así poder brindar una mejor atención de forma coordinada en las diferentes condiciones vasculares y mejorar los resultados. Y esto es así desde la prevención, seguida por el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que nos hacen las guías es en cuanto al manejo de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica. Nos recomienda, digamos, adoptar un abordaje integral que aborde la totalidad de la circulación arterial. Y en estos minutos voy a hablar específicamente de enfermedades de la aorta y más en concreto en la aorta ascendente. Y en cuanto a la aorta, lo primero que se focaliza estas guías es en la estandarización en la nomenclatura y las medidas aórticas, que ya se hablan en las guías americanas del 2022, pero que ahora también las guías europeas las incorporan. Y esto es algo necesario ya que sabemos que a partir de cierto diámetro uno considera dilatación aórtica y que a partir de cierto diámetro uno podría, digamos, ofrecer una cirugía profiláctica. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, divide a la aorta en diferentes segmentos o zonas y dependiendo del segmento del que estemos hablando, va a diferir el diámetro aórtico para definir dilatación aórtica. Lo mismo también si estamos enfrente de un paciente masculino o un paciente femenino. Por lo tanto, una de las recomendaciones que nos hacen las guías es medir los diámetros aórticos en puntos anatómicos de referencia preespecificados. Otra de las recomendaciones que nos hacen las guías es que la ecografía transtorácica sigue siendo la técnica de imagen de primera línea para evaluar las enfermedades de la aorta torácica. También incluyen a la tomografía y a la resonancia como parte de las técnicas de imagen para evaluar la aorta, pero digamos esto va a depender un poco de la accesibilidad en el cual el centro en el que estemos, digamos. También nos dan una serie de recomendaciones de cómo medir los diámetros aórticos dependiendo de las diferentes técnicas de imagen. Y un capítulo muy importante se centra en los factores de riesgo de eventos aórticos agudos, ¿sí? Que también se venían hablando en guías previas, pero no se le daba tanta importancia como sí al diámetro aórtico. Por lo tanto, acá en la imagen de la izquierda tenemos 6 factores de riesgos en el fenotipo raíz y fenotipo ascendente, que son el diámetro aórtico en relación con la altura del paciente, el diámetro aórtico clásico, la hipertensión arterial no controlada, la medida de la longitud o la elongación aórtica, la tasa anual de crecimiento del diámetro y si estamos en presencia de un fenotipo raíz o fenotipo ascendente, ya que sabemos que tienen comportamientos distintos. Por lo tanto, digamos, en estas guías lo que incorporan de nuevo es la indexación a la altura del paciente, ya que no es lo mismo tener una superficie corporal en una persona con sobrepeso o una persona que solamente es delgada y alta, por lo cual, digamos, incorporan dos índices respecto a esto, que es el índice aorta y altura del paciente, que por encima de un punto de corte de 32,1 ya se considera, digamos, un aumento en los eventos de riesgo aórticos agudos, aumentó un 12% al año. Por otro lado, también tenemos el área transversal de la aorta respecto a la altura del paciente y por encima de un punto de corte de 10 centímetros cuadrado, también se vio que aumentaba el porcentaje de eventos aórticos agudos. Otro concepto que incorporan es la longitud aórtica como también factor de riesgo, que ya lo hablaremos más adelante. Pero las guías nos hacen una recomendación 2A de considerar la indexación de los diámetros aórticos a la superficie corporal
intraoral, también al uso de nomogramas, a la puntuación del Z-score u otros métodos para una evaluación un poco más precisa de las dimensiones aórticas. Y con el respecto al concepto de la longitud de aorta, sabemos que la aorta cuando se dilata no solamente crece en diámetro, sino que también se ha visto que se alarga. Por lo tanto, en series de trabajos anteriores se ha visto que la longitud de la aorta es un factor de riesgo importante para eventos aórticos agudos. En la imagen de la izquierda, en este trabajo, podemos ver que en pacientes con predisección se evaluó diferentes parámetros como el diámetro mayor a 55 milímetros y la longitud aórtica mayor a 12 centímetros, aumentaba significativamente la sensibilidad a un 28% para predecir eventos aórticos agudos. En la imagen de la derecha también podemos ver este otro trabajo donde se vio que a partir de el aumento de la longitud de la aorta, más específicamente por encima de 11, se vio que aumentaba significativamente la incidencia de eventos aórticos agudos. Con respecto al fenotipo, sabemos que no es lo mismo si se dilata la raíz aórtica o la aorta ascendente, ya que, digamos, estos sectores tienen orígenes embriológicos diferentes, por lo tanto pueden tener comportamiento distinto, y también sabemos que en series anteriores se ha visto que el fenotipo de raíz aórtica se ha asociado a mayores eventos aórticos respecto a la aorta ascendente. Lo mismo en este trabajo publicado en JAMA en el 2022, que son datos, fueron datos obtenidos del IRAD, donde se vio, digamos, aquellos pacientes que tenían un síndrome aórtico agudo y se evaluó el diámetro aórtico predisección. Y lo que se vio es que en aquellos pacientes que presentaban disección de la raíz aórtica, se presentaba en diámetros menores respecto a lo que es la aorta ascendente, por lo cual, digamos, refuerza aún más que el fenotipo raíz tiene mayores implicancias a la hora de eventos aórticos agudos. Por otro lado, pasamos ya al diámetro aórtico clásico, ¿sí? Que todos sabemos que por encima de 55 milímetros tenemos que indicar la cirugía, y este diámetro nos remonta a los años 90, donde, digamos, se evaluó el riesgo perioperatorio y quirúrgico de someter a los pacientes respecto al riesgo de disección, y lo que se vio es que en diámetros de 60 centímetros, 6 milímetros, digamos, aumentaba significativamente el riesgo de presentar eventos aórticos agudos, por lo tanto se bajó el punto de corte para indicar una cirugía a 55 milímetros. Pero hemos aprendido que con los años, en siguientes trabajos, se vio que, digamos, pacientes que presentaban síndrome aórtico agudo, inclusive ocurría a diámetros menores, entre 50 y 54, o inclusive en diámetros aún menores de 50 milímetros. ¿Y qué nueva evidencia tenemos desde el 2014 respecto al riesgo quirúrgico? Sabemos que la mortalidad de la cirugía electiva de aorta a finales de los años 90 rondaba entre un 4 o un 5%, no algo menor, digamos, y que hoy en día, sin embargo, depende un poco del volumen de cada centro, bajando casi a la mitad respecto a los años 90. Por otro lado, en el seguimiento a largo plazo tras una cirugía de aorta, se vio que la expectativa y la calidad de vida de los pacientes son normales. ¿Y qué nuevas evidencias tenemos desde el 2014 en cuanto al riesgo de disección? Bueno, después del 2014 hubo mejorías en las técnicas de imagen, series más largas en estudios longitudinales y análisis más apropiados. Como vemos en este estudio del centro, que se realizó en California en el 2022, con un gran número de pacientes, y lo que se vio es que en diámetros de 50 a 54 milímetros, comparado con un valor de referencia de 40 a 44, el riesgo ya es significativo, por lo tanto, digamos, aumenta el riesgo de presentar eventos aórticos agudos. Y esto es lo mismo, pero dependiendo si estamos en presencia de una válvula aórtica tricúspide o válvula aórtica bicúspide, que la realidad es que no demostró diferencia en estos aspectos, digamos. Se vio en este estudio publicado en JAMA con 1.162 pacientes que a partir de 50 milímetros en el fenotipo raíz aumentaba exponencialmente el riesgo de presentar eventos aórticos agudos. Lo mismo en la aorta ascendente, en 52,5 milímetros aumentaba exponencialmente el riesgo de eventos aórticos agudos, casi que iguales en la válvula aórtica bicúspide, ¿sí? En los senos en 50 milímetros y en la porción ascendente en 53 milímetros.
Y estos estudios fueron los que utilizaron los autores a la hora de revisar las nuevas recomendaciones en cuanto a la cirugía de raíz y aorta ascendente, ¿sí? Que se sigue recomendando el diámetro máximo de 55 milímetros para indicar una cirugía, pero quizás con un mayor grado de evidencia, ¿sí? Pasamos de 2A-C a una recomendación 1B y siempre que se pueda preservar la válvula está recomendado. Por otro lado, ¿qué pasa en pacientes con diámetros menores? Bueno, lo nuevo es que, digamos, en aquellos pacientes que tienen un riesgo estimado bajo, y a esto se considera con un porcentaje menor al 3% en la mortalidad, se podría llegar a considerar el reemplazo de la aorta ascendente en diámetros mayores a 52 milímetros. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que presentan algún factor de riesgo? Como ser el crecimiento anual del diámetro aórtico, hipertensión resistente, baja estatura, etcétera. Bueno, se podría llegar a recomendar la cirugía en diámetros mayor o igual a 50 milímetros, esto con una recomendación un poco menor, pero una recomendación 2B, nivel de evidencia B. Otro capítulo importante en el cual se centran estas guías y que no me voy a extender mucho es que debemos tener una nomenclatura, digamos, en cuanto a la morfología de la válvula aórtica bicúspide, ya que hay muchas clasificaciones, y también, digamos, al fenotipo aórtico, si es fenotipo aórtico ascendente, fenotipo raíz o fenotipo extendido, que incluye raíz y aorta ascendente. Y debería haber alguna diferencia en la indicación quirúrgica en aquellos pacientes que presentan, digamos, válvula aórtica bicúspide. Bueno, en las guías del 2014, digamos, se operaban 55 milímetros, ya sean pacientes con válvula aórtica tricúspide o válvula aórtica bicúspide. Pero quizás se podía llegar a bajar la indicación quirúrgica a diámetros menores de 52 en aquellos pacientes que presentaban algún factor de riesgo clásico, como ser, digamos, un crecimiento acelerado, historia familiar, etcétera. Pero, digamos, se ha visto en estudios posteriores que la válvula aórtica bicúspide no es un factor de riesgo de eventos aórticos agudos, por lo cual las recomendaciones nuevas en cuanto a la cirugía, digamos, respecto en válvula aórtica bicúspide, no hay diferencias, pero sí quizás en cuanto al grado de recomendación. Y entonces la cirugía está recomendada en válvula aórtica bicúspide cuando el diámetro aórtico máximo es mayor o igual a 55 milímetros, eso igual que en la válvula aórtica tricúspide. Por ahí en el fenotipo raíz estaría recomendado en mayor o igual a 50 milímetros, una recomendación 1B, un poquito mayor que en las válvulas aórtica tricúspide. Y por otro lado, en pacientes que presentan un riesgo quirúrgico bajo, se podría, en el fenotipo ascendente, se podría llegar a considerar la cirugía en diámetros mayores a 52 milímetros, es una recomendación 2A, nivel de evidencia B. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que presentan factores de riesgo, ¿sí? De eventos aórticos agudos? Bueno, se podría llegar a considerar la cirugía en mayor o igual a 50 milímetros de diámetro, quizás con una recomendación un poco menor, una recomendación 2A, nivel de evidencia C. Y un poco rápidamente hablar de una clasificación nueva que incluyen las guías, ¿sí? Todos conocemos la clasificación de Stanford y la clasificación de Bakay, pero en estas guías también incorporan la clasificación TEM, que también ya se ha hablado en las guías americanas del 2022, pero también las incluyen las guías europeas. Y esta clasificación hace referencia a tres puntos importantes, ¿sí? La sigla T corresponde a si el síndrome aórtico agudo es tipo A o tipo B, o tipo no A, no B, que corresponde al arco aórtico, a la sigla E, que corresponde a la puerta de entrada, y la sigla M sí va acompañado de signos de malperfusión. Esto también, digamos, va a ayudarnos a la hora de poder, digamos, hablar de las diferentes opciones terapéuticas. Y otro dato importante en cuanto a las recomendaciones para el diagnóstico del síndrome aórtico agudo es que incorporan el uso de un algoritmo multiparamétrico para confirmar o descartar el síndrome aórtico agudo mediante una escala que es la escala de ADDRS, ¿sí? Que es una escala de riesgo y que tiene en cuenta tres características. Una de ellas es la entidad de riesgo alto, las características del dolor y las características de la exploración física. Y cada uno otorga un punto, ¿sí? Siendo un riesgo alto, un punto mayor o igual a 2. Y, digamos, sin duda hay que realizar una tomografía de cuello y pelvis con electrosincronizado sin retrasar.
Por otro lado, en aquellos pacientes que presentan un riesgo bajo, ¿sí? Menor a 2 puntos, digamos, se podría llegar a descartar con un electrocardiograma, digamos, en el caso de que si presentas un síndrome aórtico, un síndrome coronario, perdón, o en el caso de que esto sea negativo, nos ofrecen otros estudios como el dímero D, la radiografía de tórax o el ecocardio para, digamos, poder, digamos, diagnosticar o descartar un síndrome aórtico agudo. En el caso de que los estudios nos diesen negativo, bueno, considerar quizás algún otro diagnóstico alternativo. Y por otro lado, dejan a la ecografía transesofágica para guiar el diagnóstico y el tratamiento en la fase perioperatoria y para detectar complicaciones. Y un poco algunos mensajes que nos aportan las guías. Bueno, hay que realizar una valoración global del sistema cardiovascular. El manejo de esta entidad es de forma holística y multidisciplinaria. La sistemática en la medición de los diámetros aórticos es necesaria para la homogeneización en el seguimiento y comparativa de estudios. La implementación de otros criterios morfológicos y factores de riesgo como la longitud aórtica o el fenotipo aórtico y las indicaciones quirúrgicas en los aneurismas de aorta torácica van a estar sujetas al riesgo quirúrgico de cada paciente y a las características del aneurisma. Muchas gracias.